Hemos aprobado una prórroga de estado de emergencia en diferentes distritos de la provincia de Tlalten del Marañón. Hemos también aprobado, como va a detallar en unos momentos la ministra de Salud, un estado de emergencia sanitaria en la provincia de Jaén. Y también, tal como anunció el señor presidente de la República en su discurso 28 de julio, hemos presentado ya en el Congreso el proyecto de ley para el recorte del periodo, para que termine el periodo el 28 de julio de 2020, tanto para el presidente como para los congresistas, que también detallaré brevemente en su momento. Quisiera comenzar cediendo la palabra a la ministra de Salud para compartir información sobre el estado de emergencia sanitaria. Gracias, Premier. Señores periodistas, buenas tardes. Efectivamente, se ha solicitado en el Consejo de Ministros la aprobación del Decreto Supremo sobre la emergencia sanitaria en la provincia de Jaén, región Cajamarca. Desde la semana 15-16 de este año, ahora estamos en la semana 31 desde el punto de vista epidemiológico en salud, hemos visto un incremento tanto de Zika como de dengue en la región Jaén. Nosotros estábamos en un proceso de controlar este proceso, sobre todo Zika. Tenemos en la actualidad, el día de hoy, 896 casos y el año pasado teníamos aproximadamente cerca de 65 casos. Entonces estamos en un incremento tanto de Zika como de dengue. Dengue tenemos en la provincia de Jaén 1.594 casos. Sabemos que el Zika es una enfermedad que sobre todo se ve desde el punto de vista de mujeres gestantes, que altera el sistema nervioso y los niñitos pueden nacer con microcefalia, o sea, el cráneo pequeño, pero hasta la actualidad no hemos visto evidencia todavía de esta patología. Lo que sí nos preocupa el incremento tanto de Zika como dengue en la provincia de Jaén, y es por eso que se solicitó el Decreto Supremo de Emergencia Sanitaria en la región Cajamarca, provincia de Jaén, para poder no solamente contar con mayor recursos humanos, sino laboratorios especializados, tratamiento, todo lo que es fumigación, y poder cortar este proceso con la ayuda de ustedes, como también lo hicimos con el síndrome de Guillain-Barré. Gracias, Premier. Muchas gracias, ministra. Por favor, ministro de Economía. Gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores periodistas. Queremos que quede muy claro el trabajo intenso que estamos haciendo en este gabinete para hacer una serie de reformas que terminen en un mayor crecimiento económico, que sea no solamente alto, sino también sostenible. Nosotros tenemos un plan de trabajo que estamos intensificando, ya han sido publicados el plan de competitividad, el plan de infraestructura, otras medidas que hemos enviado también al Congreso, y en ese sentido estamos convencidos de que en los próximos meses vamos a ver la luz de muchas de estas reformas, y la población se va a dar cuenta de que estamos retomando este crecimiento que no solo va a impactar en el corto plazo, sino, y creo que es lo más importante, vamos a sembrar el fruto para que en el mediano y largo plazo tengamos efectivamente estas altas tasas de crecimiento. En el mismo sentido, quisiera descartar cualquier comentario negativo, pesimista que se ha estado escuchando estos días. Se habla incluso hasta de recesión, cosa que está totalmente descartada. Las cifras así lo demuestran, ¿no? Ya les adelanté en algún momento que la cifra del mes de junio ya supera largamente lo que esa desaceleración que tuvimos en abril y en mayo. Igual somos conscientes de que hay turbulencia internacional. Hace unos minutos, por ejemplo, la Reserva Federal ha bajado su tasa de interés después de más de 10 años. Es un cambio en la política monetaria en los Estados Unidos, debido a que ven algunos temas complicados en la economía mundial y específicamente en la economía de Estados Unidos. Entonces, estamos muy pendientes de lo que está pasando en el mundo, pero eso, por supuesto, es una referencia para nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos 100% en todo lo bueno que podemos hacer en los próximos meses por la economía peruana. Estamos seguros que vamos a llegar a fin de año con una buena cifra. En unas semanas se va a publicar el marco macroeconómico multianual.
y estoy convencido, como repito, que con este trabajo que estamos realizando, tanto desde el gabinete y eventualmente también de la mano del Congreso de la República, nosotros vamos a poder lograr este objetivo y sentar las bases para que el próximo gobierno encuentre esas semillas para seguir, para que sigan creciendo y seguir cosechando éxitos en la parte económica, que al final es un referente para todo el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Al final nosotros estamos trabajando para mejorar el nivel de vida de la ciudadanía. La parte económica no es todo, pero es una parte muy importante, se vincula al crecimiento del empleo, al crecimiento del bienestar en general. Entonces, reiterar eso y al mismo tiempo descartar pues cualquier pronóstico tremendista, porque realmente las cifras no nos están llevando a ese tipo de pronósticos. Muchas gracias. Gracias, ministro. También, como les anunciamos, hemos presentado ya ante el Congreso de la República el proyecto de ley anunciado por el presidente, un proyecto de ley que busca que como nación superemos estos 3 años de inestabilidad política, estos 3 años que han sido dominados en tantos momentos por la crispación, con un proyecto de ley que propone la modificación del artículo 112 de la Constitución. Como saben, el artículo 112 de la Constitución señala que el periodo de vigencia de un presidente es de 5 años y que un presidente no puede reelegirse para el mandato inmediatamente posterior. Estamos proponiendo su modificación con un párrafo adicional que esclarece, que deja muy claro que quien haya asumido también durante el periodo, quien haya juramentado el cargo de presidente de la República, como es el caso del presidente Vizcarra, que entró como vicepresidente, tampoco podrá reelegirse en el periodo inmediatamente posterior. Así que eso queda muy claro. Así que el primer objetivo del proyecto de ley es dejar eso claro. El segundo objetivo, como anunció el presidente en su discurso del 28 de julio, es proponer el recorte de este mandato, tanto del presidente como de los congresistas y también de los parlamentarios del Parlamento andino, para que termine un año antes, es decir, para que el 28 de julio del 2020 asuma un nuevo presidente y que el 26 de julio haya terminado también el mandato de congresistas y de parlamentarios andinos. En otras disposiciones transitorias también proponemos que las elecciones se adelanten para el tercer domingo de abril del año entrante y que puedan adecuarse los plazos de forma que estas elecciones puedan llevarse a cabo en este lapso. Dicho esto, quedamos a disposición de ustedes, señoras y señores de la prensa, para sus preguntas. Comenzando por su segunda pregunta, como saben, no es ningún tipo de requisito esencial que alguno de los ministros o el Premier acompañe la presentación de un proyecto de ley. Se ha enviado de manera formal y, como les he enseñado, ya se ingresó y tiene el cargo. Respecto de la primera pregunta, creo que es importante dejar muy en claro, para tranquilidad de toda la ciudadanía, el Consejo de Ministros aprobó el discurso del presidente como se hace cada 28 de julio, incluyendo todo el contenido del discurso presidencial. Ese es el tema de fondo. Podemos, por supuesto, compartir las actas, no hay ningún problema, pero sí quisiera aprovechar su pregunta para llamar la atención sobre algo. Nos parece que el pedido del congresista del Castillo busca distraer a la opinión pública. Y quiero hacer una referencia reciente con el mayor respeto, tal cual lo hice en esta misma sala delante de ustedes en su momento. Cuando falleció el expresidente Alan García, también la Comisión de Defensa, liderada por el congresista del Castillo, quiso distraer la atención de todos los peruanos, llamando la atención sobre si el procedimiento de detención fue el adecuado o no fue el adecuado. Convocó al ministro del Interior, al comandante general de la Policía, a integrantes de la DIVIAC, para distraer la atención en temas procedimentales, cuando el hecho era uno solo, y lo dije en ese momento con total respeto, y lo puedo repetir, en ese momento el expresidente García, luego lo corroboraron un video y una carta que dejó, él había decidido acabar con su vida en el momento que la justicia le tocó la puerta. Ese era el tema doloroso que como nación teníamos que discutir, no un tema procedimental sobre si la policía obró de manera precisa con el reglamento. Lamentamos que el congresista del Castillo vuelva a recurrir al mismo modus operandi, al mismo expediente de pretender que hablemos sobre si el procedimiento de aprobación del discurso dentro del marco del Consejo de Ministros se dio. Se dio.
creo que es una pregunta que usted nos hace que debemos aprovechar como país. Basta de distraer al pueblo, basta de distraer a la ciudadanía. El presidente de la República, con el respaldo de su gabinete, ha planteado una salida seria, una salida que implica un gesto de desprendimiento. A él también sugerir que nos vamos, para que nos vayamos juntos y superemos esta crisis política que todos hemos venido viviendo por estos 3 años. Ese es el tema de discusión. Si el congresista del Castillo quiere las actas, va a tener las actas, el país las puede ver, pero no nos distraigamos. Hay un gran tema que hemos puesto sobre la mesa, que lo ha hecho el señor presidente de la República en su discurso de 28 de julio. Discutamos ese tema, cómo superamos estos años de crispación política. Por favor, ministro. Gracias. Para solamente algunos alcances complementarios. De un tiempo a esta parte, algunos actores políticos están generando todo tipo de conjeturas políticas y tratando de generar sombras en estas formas democráticas. Él ha sido presidente del Consejo de Ministros y sabe perfectamente, me refiero al congresista del Castillo, sabe perfectamente cómo se desarrollan las decisiones del Consejo de Ministros, cuáles son sus funciones, competencias y roles. Lo que sí le podemos asegurar es que este gobierno, y particularmente este gabinete, no hace uso de formas o prácticas vedadas. Somos un gabinete responsable y transparente. En primer lugar, decirle, efectivamente, mantenemos como gobierno un diálogo permanente con todo el Ejecutivo, incluyendo, por supuesto, a la señora vicepresidenta. Yo he tenido una conversación con la vicepresidenta, también la vicepresidenta ha tenido una conversación con el presidente. La vicepresidenta, es cierto, no estaba al tanto de esta decisión porque fue una decisión que se tomó en el marco del Consejo de Ministros. La señora vicepresidenta no participa del Consejo de Ministros y somos absolutamente respetuosos de su opinión. Pero como Consejo de Ministros hemos considerado, bajo el liderazgo del presidente, que esta es una salida importante para el país. Es una salida, reitero, que no busca, en medio de la confrontación política que hemos venido viviendo, que haya vencedores o vencidos entre Parlamento y Ejecutivo. Queremos que el ganador sea el Perú. Pongamos al Perú por encima, pongamos al Perú primero y vayámonos todos para que una nueva conformación de fuerzas políticas a partir del 28 de julio del 2020 comanden los destinos del país por 5 años más. Por supuesto, como señalaba usted, preguntaba, el contenido va a ser compartido con la prensa. Y respecto de la última parte de su pregunta, respecto de la reforma política, de hecho el proyecto en una de sus disposiciones transitorias dice explícitamente que todas las reformas políticas que se aprueben van a regir en la medida que no entren en conflicto con el calendario que las organizaciones electorales tendrán que plantear para que, de acuerdo a lo que sugerimos, las elecciones se lleven el tercer domingo de abril. El proyecto de ley ya está particularizado, está asignado con el número 4637. Por consiguiente, debo sobreentender que ya está publicado en la página web del Congreso de la República, a la cual todos los ciudadanos pueden acceder. Lo segundo, respecto a la pregunta concreta de si las reformas políticas recientemente aprobadas por el Pleno pueden aplicarse o no. Se ha dejado en la fórmula que ha sido alcanzada a través de este proyecto de ley la posibilidad de que estas pudieran aplicarse. Y digo pudieran incondicional porque no olvidemos que esto recientemente se ha culminado la fase de aprobación en el Pleno el jueves pasado. No ha habido sesión el día viernes. Esto todavía tiene que convertirse en una autógrafa suscrita por el nuevo presidente, señora Laichea, y trasladada en esa condición al Poder Ejecutivo para que pueda promulgarla o pueda observarla. Es decir, todavía no tiene existencia legal. Advertido de ellos, estamos dejando la posibilidad de que estas perfectamente pudieran encajar. Pero también aquí una precisión adicional, factor tiempos. Es cierto que están bastante apretados, se está dejando la posibilidad de que el sistema electoral, integrado por el Jurado Nacional, la OPE y la RENIE, ellos puedan proponer el nuevo programa electoral. Y basados en ese nuevo programa electoral, obviamente, estas reformas políticas ya aprobadas por el Congreso y en la lógica de que puedan convertirse en ley próximamente, puedan ser parte de este nuevo proceso electoral. Efectivamente, existe un requerimiento de devolución por parte de la empresa Odebrecht respecto a la venta de la hidroeléctrica Chacya. Sin embargo, el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con dicha empresa y sobre todo la homologación avalada por la justicia ordinaria
dispone en su parte resolutiva que para esta devolución tiene que el Ministerio Público emitir un informe en el cual se diga de que no existe ninguna investigación o proceso penal pendiente, textualmente, ¿no? Este documento efectivamente ingresado a última hora del día viernes. El día viernes 26, mediodía ha sido feriado. Entiendo que ha ingresado aproximadamente a las 11:30 de la mañana y ha sido dirigido a lo que es la unidad funcional del Ministerio de Justicia. Está en estos momentos en pleno proceso de evaluación. Yo no puedo adelantar todavía una opinión y esperemos que en el más corto plazo tengamos una respuesta a este interrogante. Respecto de su segunda pregunta, hemos presentado un proyecto de ley bastante escueto, bastante claro, que corresponde a lo que señaló el presidente y que esperamos que pueda ser considerado de esta manera y como proyecto presentado por el Ejecutivo con el debido carácter de urgencia para que se discuta con prioridad. Respecto a la segunda parte de su segunda pregunta, he tenido 2 conversaciones informales con el presidente del Congreso, una durante el desfile militar, otra el día siguiente, en el que ambos hemos coincidido en la necesidad de dialogar permanentemente y trabajar sobre una agenda, tanto en el sentido que el propio presidente del Congreso aseguró en su discurso de asunción de cargo, como en el sentido que nuestro ministro de Economía ha compartido con la ciudadanía en 2 entrevistas publicadas el día de ayer. Hay una coincidencia importante en la oportunidad que podemos darnos como país, en la oportunidad que podemos aprovechar como legislativo y ejecutivo de darle un lugar prioritario a la agenda económica, algo que es importante tanto para el Congreso como para el Ejecutivo y por supuesto para el país. Nuestra expectativa es que esto se apruebe tal cual está siendo sugerido para contar luego de una votación en el Congreso, como dice usted, luego de que se hayan constituido las comisiones, que durante el mes de agosto y el mes de septiembre puedan revisarse y aprobarse para ser luego ratificadas por un referéndum. Esa es nuestra expectativa y también, como ha sido antes y pretendemos que sea también en adelante, nuestra vocación de diálogo no es restringida. Nuestra vocación de diálogo, por supuesto, que incluye al presidente del Congreso y a su mesa directiva, pero también a todas las bancadas del Parlamento. Gobierno del Perú. El Perú primero.